Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdurará en contra de él. Palabra del Señor. En la primera lectura de hoy, encontramos un magnífico resumen de la fe en Jesús resucitado y de la predicación del Evangelio, que identificaba a las primeras comunidades cristianas y a los primeros cristianos. Nuevamente los discípulos nos dan ejemplo de coraje y valentía. Qué bien que nos hace detenernos, mirar y admirar a aquella primera comunidad cristiana. Muy valiente el testimonio de Pedro y los apóstoles delante del Sanedrín. Es realmente digno de imitar. Las autoridades les habían mandado callar y no hablar más de Jesús. Pero la palabra de Dios no conoce de obstáculos. Los apóstoles tienen que obedecer a Dios y no a los hombres. Ellos no pueden dejar de predicar la buena noticia. Los guardias van al templo y traen de vuelta ante el Sanedrín a los apóstoles que, recordemos, habían sido puestos en libertad por el ángel del Señor. Las autoridades religiosas les dicen: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Aquí se nos revela un dato muy interesante. Al consejo del Sanedrín le remordía la conciencia por el remedo de juicio y el crimen cometido premeditadamente contra Jesús. La sangre del inocente que había sido derramada les atormenta y no les dejaba vivir ni dormir en paz. No se atreven ni siquiera a pronunciar el santo nombre de Jesús, a quien llaman ese hombre. En aquella sala de juicio, el caso Jesús aún no está cerrado. De hecho, Jesús está ahí presente, prolongándose en sus apóstoles. En realidad, el asunto no les ha salido nada bien a estas autoridades. Ellos pensaron que matando a Jesús, moriría también su causa. Tramaron todo de tal modo que impidieron que Jesús muriera apedreado como un mártir o como muchos de los profetas. Ellos arreglaron todo de tal modo que lograron que Jesús fuera condenado a muerte por el prefecto romano Poncio Pilato y muriera crucificado, castigo reservado a los peores criminales, y fuera así entonces visto como todos, por todos, como un maldito de Dios. Según ellos, nadie seguiría jamás la doctrina de un crucificado. Ellos creyeron que era una gran estrategia
Cuando lo vieron muerto en la cruz, creyeron haberlo suprimido para siempre, pero como que algo no le salió bien. Porque ahora, en vez de 1, son 11, y estos 11 no están jugando a ser seguidores de Jesús. No, que va. Ellos reproducen la vida de su maestro al pie de la letra. Son auténticos discípulos de Jesús. En todo imitan al maestro. Veámoslos a ellos también dando testimonio ante el mismo tribunal ante el cual se presentó Jesús. Hasta en eso lo imitan. Conmueve el corazón pensar en Pedro y los otros 10 muchachos ahí, tan humildes, pero tan valientes y tan decididos. Los imagino ahí en medio de aquella jauría de fariseos hipócritas que querían parecer muy dignos, muy respetables, muy honorables, pero cuyas sucias conciencias no los dejaban dormir ni vivir en paz. Nuevamente los apóstoles nos dan a ustedes y a mí ejemplo de auténtico amor, fe firme, valentía y coherencia. A lo largo de los siglos, ¿cuántos cristianos han imitado a los apóstoles dando testimonio valiente y decididamente ante los tribunales? ¿Cuántos cristianos han sido llamados por las mismas autoridades religiosas para ser interrogados y hoy son santos? ¿Cuántos cristianos han sido cuestionados y censurados por poner en práctica las enseñanzas de Jesús? Muchísimos hombres y mujeres han defendido la causa de Jesús frente a los adversarios, y hoy muchos lo siguen haciendo en tantos países donde la persecución religiosa es el pan de cada día. Dichosos todos estos valientes cristianos que no se han amedrentado ante nadie y han sabido dar la cara por Jesús. Es lo que han hecho miles de cristianos a lo largo de los siglos. Testimoniar el amor de Dios en nuestro mundo, pagando con su propia vida incluso. Mártires de la misma estirpe de los apóstoles, que fueron fortalecidos por el fuego del Espíritu y que creyeron fielmente en las bienaventuranzas del Evangelio. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Vivamos la Pascua, demos el paso y seamos también bienaventurados. Pasemos de ser cristianos de nombre a ser cristianos del mismo linaje de los apóstoles. Permitamos que Jesús resucitado nos infunda su amor y su fe por medio de su Santo Espíritu, para que al igual que los discípulos, seamos pregoneros valientes y coherentes en medio del mundo, en nuestras familias, centros de estudio y trabajo. Que en todo ambiente demos testimonio de que Jesús es el Señor. Hoy ya no son 11, somos millones de cristianos. Si con 11 Jesús echó a andar a la iglesia, ¿qué tanto más haría el Señor si tantos millones de cristianos nos dejáramos llenar y guiar por su Santo Espíritu? Hemos leído, por otra parte, el final del discurso de Jesús a Nicodemo. Desde el martes y hasta hoy lo hemos venido meditando.
Este es un pasaje hermoso y difícil de abarcar por su gran profundidad, pero quiero detenerme muy brevemente en tres afirmaciones muy sencillas, pero que encierran un gran mensaje para todos nosotros. Número 1, el que viene de lo alto está por encima de todos. Jesús es el Hijo de Dios y está muy por encima de todos nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Jesús es el Señor y ante Él toda rodilla se dobla. Jesús es el enviado de Dios y ha sido constituido como Señor y Mesías. Y su palabra y corazón proyectan hacia nosotros el rostro misericordioso de Dios. Si creemos que Jesús es el Señor, debemos de adherirnos fervientemente a Él. Creer en Jesús es creer lo que Él nos revela y obedecer sus mandatos. Segunda frase, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Hermanos y hermanas, de la abundancia del corazón habla la boca. Revisemos acerca de qué es lo que a diario estamos hablando para determinar qué tan mundano o qué tan convertido y transformado está nuestro corazón. El que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús resucitado, piensa y habla como hijo de Dios. Todos sus pensamientos están enfocados en Dios. Sus temas de conversación siempre giran en torno a Dios. Y la melodía que anima sus días se llama Dios. Y por último, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hoy, el Evangelio nos invita a dejar de ser terrenales, a dejar de ser hombres y mujeres que solo hablan cosas mundanas, para hablar y movernos como el que viene de arriba, que es Jesús. Estamos siendo llamados a vivir eternamente con Dios. Se nos invita a ser radicales. En el seguimiento de Jesús no hay términos medios. Es necesario que en todo momento y circunstancia nos esforcemos por tener el pensamiento de Dios. Ambicionemos tener los mismos sentimientos de Cristo y aspiremos a mirar al prójimo como miraba Jesús. Oremos en este día para que, fortalecidos por la palabra e iluminados por su Espíritu, seamos convertidos y transformados. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.